Así dice la palabra del Señor. No que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, ni nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Hacemos una oración. Amantísimo Dios, te damos gracias, Dios mío, en esta hora por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor, de alabar, de glorificar, de exaltar, Señor, y de bendecir su nombre. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, Señor, porque eres digno de misericordia y en verdad. Habla, Señor, a la vida de cada uno de los que nos hemos podido reunir, Señor, en esta hora, en este lugar, oh Dios. Y te pido, Señor, por aquellos, Dios mío, que tienen la oportunidad de vernos, Señor, a través, Señor, de este medio electrónico. Dios Todopoderoso, Señor, traiga vida, Señor, donde no la hay. Tu palabra, Señor, traiga paz, Señor. Tu palabra, Señor, conforte. Que haga, Señor, lo que tú quieres. Que no vuelva vacía, Señor, sino que seas tú, Señor, hablando a la vida, a la mente, al corazón, Dios Todopoderoso, de cada uno de los que estamos aquí, oh Dios. Obra, Señor, con poder, Dios mío. Trae, Señor, a través, Padre poderoso, trae enseñanza, Señor, a la vida de mis hermanos, Dios mío, Dios Todopoderoso, Señor. Que sea de gran edificación, Señor. Que sea de bendición, Señor, para su vida. Que le anime, Señor, a seguir adelante. Que no dé pasos hacia atrás, sino que avance, Señor, hasta conocerte. Gracias te doy, Señor, por estar en medio de cada uno de nosotros. Aquí damos la gloria, Señor. Aquí damos la honra, porque solamente tú lo mereces. Ni a la izquierda ni a la derecha, Dios mío. Obra, Señor, en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios Todopoderoso. Por estar en medio de nosotros, nunca parte, Señor, de nuestras vidas, Señor. Eres bienvenido, Señor. Tu presencia es bienvenida a este lugar. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón. A ti damos la honra y a ti damos la gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar un tema que se llama la prueba de los dones. Amén. Hemos venido hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Hablamos primero cuáles eran los dones del Espíritu Santo, qué es un don, cuál es la diferencia entre los dones y el ministerio. Amén. Y hemos venido hablando, hablamos acerca de la regulación de los dones. ¿Qué dice la Biblia acerca de la regulación de los dones? Y hoy vamos a hablar acerca de la prueba de los dones. No todo don, amén, que se manifiesta dentro de la iglesia viene de Dios. Y creo que esto es lo que más detiene a muchas personas para darle la libertad al Señor, para darle libertad a los dones y para que el Señor haga lo que Él quiere hacer con los dones que quiere regalar a la iglesia. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, hay ese estorbo. Yo quiero decirle algo que es fuerte, pero que quiero decirlo. Hay creyentes que no creen en los dones. Amén. Hay gente que no cree en los dones del Espíritu Santo. Y no los cree porque alguien les enseñó que ya fueron para... Hubo un hermano que hace unos días estaba yo hablando ni siquiera de dones, sino de salvación. Y otro hermano, perdón, le estaba hablando de salvación a este hermano. Y él decía, pero eso era antes. Eso era en el Nuevo Testamento. No, me dijo en el Nuevo Testamento. Sí. Todavía el hermano le colgó y dijo, no, también está en el Nuevo. No, sí, por eso era del Nuevo Testamento. Era de allá de la época de los apóstoles. Ahora ya es otra época. Increíblemente cuando contestó el hermano así, y el hermano me platicaba y yo le decía, de verdad, si te dijo, no se equivocó, no te dijo eso era del Antiguo Testamento, te dijo que eso era del Nuevo, que eso era de la época de los apóstoles y que eso ya
Pues si no está vigente hoy, ¿para qué lo pusieron aquí? Amén. Si no está vigente hoy, entonces ¿qué necesitamos? Otro testamento de Cristo. Entonces hay mucha gente, hermano, que tiene recelo a darle la libertad a los dones. Muchos han creído que se han terminado, amén, que ya no existen, que se perdieron, y algo es real dentro de todo lo que ellos dicen. Es verdad que la iglesia en el mundo, a nivel general, está carente de dones y de ministerios. Esa es una realidad que tenemos que decir. Es verdad que hay falsos, pero eso no significa que no haya verdaderos. Amén. Eso no significa que no exista, eso no significa que es imposible. Necesita uno buscar de Dios, necesita uno someterse al Señor, necesita lo que hemos estado haciendo nosotros aquí, entender el propósito de estos dones para poder buscarlos, para poder anhelarlos y para que el Señor en su misericordia, porque no es uno el que decide, no es ni el pastor, ni un seminario, ni un instituto, porque también están del otro lado. Estamos, creo, nosotros en el medio, y están los que se van a la derecha y dicen, no hay dones. No hay dones, no hay ministerio, se acabaron, o de los 9 quedaron 2. Hay algunos que nada más creen que está el don de sabiduría y ya. O de los 9 ya no hay ni uno, hay uno. De los 5 ministerios ya nada más quedan 2 o queda 1, y los otros 2 volaron. Está ese extremo del que no cree, o de plano el que no cree que ni hay ministerios y que ni hay dones. Y está el otro lado, el extremo, el que cree que los puede manejar y que los puede manipular a su antojo y que él puede decidir. Me ha tocado ver gente que va al instituto para tener el don de profecía, el don de sanidad, gente que va a la escuela para tener el ministerio, el don, perdón, de milagros. Eso no puede pasar. Yo puedo anhelar un don, pero es Dios al final del día el que decide si me otorga o no. Dependiendo de qué, de su voluntad, de su soberanía, de la necesidad del pueblo, de la iglesia. La iglesia no está para servir, estamos para servirle al Señor. Entonces quiero que partamos, hermanos, de aquí, amén, que hay diferentes fuentes de inspiración en los dones, amén. Hay varias clases o varias fuentes de inspiración en los dones. La primera fuente de inspiración en los dones que vamos a encontrar en las iglesias, que vamos a encontrar los hermanos, amén. Los dones pueden provenir de la carne, amén. Una ocasión, yo le dije, los sueños pueden provenir de la carne, los sueños pueden provenir del enemigo y los sueños pueden provenir de Dios. Hablando de sueños. Y hablando de los dones es lo mismo. Los dones pueden provenir de la carne, los dones pueden provenir del enemigo. No es que tenga el don, sino que es un falso don, amén, porque lo que proviene del Espíritu es de Dios. Pero la fuente, hermano, queriéndose colar en falsedad, puede venir de la carne o puede venir del enemigo. El enemigo puede falsificar, y ese es su trabajo, amén. Él es el más grande imitador, su trabajo es imitar. Así como Jesús tuvo una voz en el desierto que clamó y un profeta que anunció el nacimiento de Mesías, y Cristo, falso del anticristo. Él es imitador, nosotros lo vemos constantemente en las escrituras tratando de imitar la creación y lo que el Señor ha hecho. Y no ha hecho lo mismo con la iglesia, ha imitado a los cristianos, ha imitado los dones, ha imitado los ministerios, amén. Se quiso en su momento apoderar, se quiere apoderar de la música, pero nosotros tenemos que ver que lo que nosotros tengamos provenga del Señor. Entonces, puede provenir de la carne o puede provenir del enemigo. ¿Cómo yo sé si proviene de Dios? Si lo que yo estoy, vamos a hablar de un don en específico para profecía. Yo sé si la profecía que yo estoy recibiendo, yo pienso que Dios me está hablando, pero Dios no me está hablando, amén. O el enemigo, aquí todavía estoy más fuerte, el enemigo me está hablando
queriéndose hacer pasar por Dios para que yo dé una falsa profecía. Y lo último, cuando yo sé que es Dios directamente el que me está hablando. Entonces lo vamos a aprender a través de la escritura. Esto es la prueba de los dones. Entonces aquel que dice no tienes que creer todo lo que te dicen te lo tienes que creer todo, no. La palabra del Señor dice en 1 Corintios que tiene que tener un filtro. Amén. Los dones tienen un filtro. Hay gente que cree que los dones no tienen filtro, que los ministerios no tienen filtro. El filtro es la palabra del Señor. Vamos a encontrar falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos hermanos. Y vamos a encontrar falsos dones. Amén. Y de todos, sabiduría, ciencia, interpretación de lenguas, todos los dones. Vamos a encontrar cosas falsas porque el enemigo intenta despreciar lo que Dios hace. Y a causa de lo falso es entonces cuando la gente se va a decir, no es Dios. No, Dios ya no habla. No, Dios ya no. ¿Quién eres tú para decirle a Dios qué sí va a hacer Él o qué no va a hacer Él al final de Dios? Amén. Pues vamos a ir hablando acerca de esto a través de la escritura. Quiero que volvamos por favor ahí a la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Amén. Y es aquí, hermanos, en este capítulo 12 donde inicia todo lo que el orden que el Señor ha puesto a través de la boca del apóstol Pablo. Primera de Corintios 12, 1. Amén. Hasta el 3 porque leímos. Porque quiero decirle algo rapidito para los que no nos acordamos. La carta de Primera de Corintios es una respuesta a un informe que llevaban los de Chloe. Dice, he escuchado, en la carta dice el apóstol Pablo por los de Chloe, que ustedes se han extraviado de la verdad. No andan muy bien. Los de Chloe habían visto ciertas cosas en la iglesia conforme a la palabra del Señor. Y le preguntan al apóstol Pablo, y es por eso que él escribe esta carta, porque quien funda la iglesia de Corintios es todo el fundamento es Cristo, pero ¿quién es el fundador, el pionero, de los primeros que evangeliza y que forma esa iglesia ahí? Pablo, amén. Pablo es el primero, pero él se va, él funda la iglesia, coloca ancianos en la iglesia y se va a seguir su camino misionero, porque él estaba siguiendo su camino misionero. Una vez que ya fundó la iglesia, pero cuando él se va, hermano, de repente le empiezan a haber ciertos vicios que tienen que ser corregidos. Ahora sí, vamos a la lectura. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Cómo es eso? Muchas de las cosas que la iglesia de Corinto estaba viviendo, se vivían, Sebastián no lo voy a decir, pero es la verdad, se vivían en la idolatría. Amén. Se vivían en la idolatría. Muchas de las cosas que la iglesia de Corintios, la manifestación del Espíritu Santo de Dios, así como hay una manifestación del Espíritu Santo de Dios, hay una manifestación demoníaca. Amén. Y esa manifestación demoníaca, lo que el apóstol Pablo quería que ellos entendieran era la separación. Y dice él también por esta razón, aquí donde estamos leyendo, se os estaría llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Hay gente que no quiere entender, no quiere abrir su entendimiento, no quiere oír y no quiere hablar, sino el dicho que tiene el mundo aquí afuera. ¿A dónde va Vicente? Dice el mundo. ¿A dónde le llevará? Él sí no lo aprende muy bien. Así es mucho. El apóstol Pablo, llevado por todo viento de doctrina, sin analizar, sin escudriñar qué es lo que dice la palabra del Señor. La iglesia de Corintios era una iglesia que estaba emocionada de los dones, estaba emocionada del poder de Dios a través de los dones, y la iglesia había abundado en dones, pero no habían permitido que el Espíritu Santo les santificara. Y ese era el detalle. Por eso es que les está hablando aquí.
sepan, porque cuando ustedes les pregunten del porqué de su fe, ustedes no se queden callados, sino que hablen. Quiero que sepan, porque no quiero que sean llevados por la corriente del mundo, por el paganismo. Mi sobrina me dijeron que tiene un don. Y dice ella que preguntó que si, ella se preguntó que si qué tipo de vida, qué cambio de vida puede tener, si va a hacer su don. No sé de qué don es. No, que puede vivir su vida normal, que se puede vestir como quiera y andar en fiestas, que no hay ningún problema. ¿Sí? Porque en el paganismo también se mueven los dones, las sanidades. ¿Amén? La gente siempre ha adorado ídolos, imágenes para recibir una sanidad. Eso no es nuevo, ni siquiera es de la época cristiana. Eso es todavía esto es algo real, que cuando Pablo y Bernabé llegan, hermano, creo que es Éfeso, no quiero errar en el dato, pero cuando ellos llegan a una ciudad, los hombres de aquella ciudad, hermano, salen al encuentro, y cuando ellos sanan, entonces estos hombres empiezan a decir voz de Dios y no de hombre. ¿Por qué es tan para ellos? Amén. Vamos al libro de los Hechos. No perdamos de vista ahorita, pero vamos al libro de los Hechos para responder la pregunta del hermano, que es parte también de lo que estamos enseñando. Amén. Y en el mundo, hermano, y en el paganismo hay dones. Hay los dones, pero esos dones, si no es por Jesucristo, y ahorita lo vamos a ir estudiando, no provienen del cielo. Hay gente que le dice, no, tú tienes un don para curar. Que aquella persona empieza a curar a la gente y dice, no, yo tengo el don para curar, pero realmente, o para sanar, o para hacer, realmente lo que hay allí es una influencia demoníaca. Yo lo que quiero que nosotros entendamos primero es que existe, y lo segundo con este estudio es que aprendamos a diferenciar uno de otro. ¿Ya estamos en Hechos? Amén. Hechos capítulo 14, versículo 8. ¿Encontramos? 14:8, dice la palabra del Señor así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Escuche bien, este era un hombre que vivía en un lugar llamado Listra. Amén, ¿vamos bien? Amén. Cojo, dice, de los pies. ¿Desde cuándo era? Desde que nació. Entonces, la gente lo conocía, sabían que había sido así. Sobre todo allá que las ciudades y los pueblos eran muy pequeños, la gente sabía perfectamente estas cosas. Amén. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza han descendido. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿A quién le estaban atribuyendo la sanidad? No era Pablo y Bernabé, A los dioses. Pablo y Bernabé. Pues, A su Dios. a ver, a sus dioses, hermano. A Júpiter. Entonces, ¿por qué se lo atribuían? O creían que los dioses tenían poder para sanar, sobrenatural, amén. Entonces, esto es de lo que el apóstol Pablo está exhortando. No tuviste quizás cosas que parecían ser sanidades, porque hay sanidades falsas, como le llama la gente allá, demoníacas, amén, porque las hay, hablando de dones, y eso se repite en todos los lados. Pero hay una sanidad que proviene del Señor.
el apóstol Pablo quería fundar en la iglesia de Corintios, que la iglesia estuviera consciente de esta diferencia, amén, que no se dejara guiar a la ligera y que pudiera entender cuál era el propósito de Dios para la iglesia de aquella época. Entonces, sí existe esto, y por eso es que estos hombres estaban atribuyéndole a Júpiter y a Mercurio la sanidad. Obviamente nosotros sabemos que era Pablo y Bernabé hablando la palabra del Señor, y sabemos que ellos rechazan todo esto al final del día. Pero en su momento la gente, hermano, sí le atribuyó este poder a sus dioses, como lo hace hasta el día de hoy. Dios sana y Dios tiene misericordia, amén. Pero mucha gente le atribuye el poder de Dios al enemigo. Amén. Y yo quiero decir algo de fuerte: el enemigo tiene poder para sanar, y tiene poder para hacer mucho, para imitar, porque tiene poder, amén. Lo único que él no puede hacer es lo que Dios puede hacer, es dar vida. No puede traer vida, eso no lo puede hacer. De ahí utiliza el poder de Dios para engañar, dice la Biblia, aún a los elegidos. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que estar conscientes de eso. A eso se refiere el versículo 2. Vamos con el 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. Amén. Yo creo que nosotros entendamos algo que ya dijimos cuando hablamos también de la regulación de los dones. No se trata que la persona que tenga un don esté diciendo todo el día Señor, Señor, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Se trata de que en su corazón, hermano, haya ese convencimiento. No iniciamos con la primera prueba, perdón. Inciso A, lealtad a Cristo. Alguien que tiene un don, hermano, tiene que ser leal a Cristo. Alguien que tiene un don del Espíritu Santo de Dios tiene que ser leal a Cristo. Si no es leal al Señor, usted tiene todo el derecho para dudar de lo que la persona manifieste como de manera sobrenatural. Dice el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ahora sí, saque su diccionario y busque qué es la palabra anatema. El diccionario. ¿Ya ha entrado el diccionario? Búsquelo ahí, hermana Irma, por favor. No, la concordancia no. A ver, búsquelo, hermana. ¿Qué me está buscando ahí? Anatema. Para que nosotros sepamos qué es lo que está diciendo. Amén. Maldito. Maldito con la misión, creo que es. ¿Te encontró, hermana Laura? Pues dice excomunión o exclusión de una persona católica de su comunidad religiosa y de la posibilidad de recibir los sacramentos dictados por la autoridad eclesiástica. Otro dice condena moral, prohibición y persecución que se hace de una persona o de una cosa, actitud, ideología que se considera perjudicial. La última. Dice el apóstol Pablo: nadie puede decir que Cristo viene a perjudicar tu vida, que Jesús viene a perjudicar nuestra vida y decir que está hablando por medio de ti. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo quería rescatar aquí? La enseñanza de Cristo y la doctrina de Cristo. Es decir, todo don que va manifestado a desmeritar la obra de Cristo o a ir en contra de lo que Cristo dice, amén, no está siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo se va hacia dos lados. Uno, y el otro que es el que estamos nosotros viendo aquí,
que es la lealtad al Señor. Amén. El creyente que tiene un don en su vida tiene que entender que tiene que ser leal a Cristo. Amén. Tiene que confesar al Señor Jesús con todo su ser. Amén. Con todo lo que Él es. Yo le voy a decir algo que pasa normalmente cuando nosotros somos leales a Cristo, cuando nosotros hemos recibido a Cristo. ¿Cuál es la manera en la que alguien puede mostrar su lealtad al Señor? Puede orar. Y puede orar en voz alta. Amén. Aquel que dice, hermano, pase al frente y usted dirija la oración. Aquel que no puede orar, decir, amén, cerramos los ojos. Señor, gracias por la comida, por la bebida, amén. Que no puede derramar su alma ante el Señor, hermano, es alguien que está manifestando en su corazón que no tiene esa comunión con el Señor. Para que el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros tengamos la seguridad de que es el Espíritu Santo de Dios el que se está moviendo en nuestras vidas, nosotros debemos de permanecer siempre en comunión con Cristo. No puede orar. No puede orar, dirigir una oración en voz alta. Tu oración es monótona, tu oración no está dirigida por el Espíritu. Adentro es el que está estorbando. Amén. El detalle está dentro de la persona, no está fuera de la persona, está dentro de la persona. Cuando algo no proviene de Dios, hasta reconocer al Señor le cuesta trabajo. Entonces la primera cosa, hermano, que nosotros tenemos que reconocer en los dones que provienen de parte de Dios, por ende todo lo demás se excluye, ¿no? La carne y lo que no proviene, lo que proviene de espíritus inmundos. Pero lo primero que la persona tiene que reconocer en su corazón es la lealtad al Señor. Vamos a el libro de Romanos, capítulo 9. Aquí es donde quiero que leamos lo que le estoy comentando. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. 10, 9. Nadie, ninguna persona sobre la faz de la tierra puede expresar de manera gloriosa y profunda de su corazón la deidad de Cristo sin la iluminación del Espíritu Santo. No se puede. ¿Ya lo encontramos? Amén. Dice la palabra del Señor así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Y dice el por qué en el versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es una prueba que nosotros podemos hacer a nosotros mismos. Puedo orar, puedo confesar a Cristo como Señor. Yo le digo, aquel que no puede ni siquiera hacer una oración en voz alta, no una falsa oración, ¿amén? Porque hay falsas oraciones o malas oraciones, creo que más que falsa es malas oraciones. La Biblia dice, pides, pero pides mal porque pides para ti, pides para tus deleites y pides para lo que tú quieres, y eso no sirve. Ni oraciones, ni ayuno, ni lectura, cuando el fin y el propósito somos nosotros mismos. Mucha gente se quiere servir de los dones y de las cosas que son del Espíritu para su propio deleite personal, y está en un error garrafal. Hermana, como por ejemplo los alcohólicos, porque dicen que si sanan y todo, no, y cambian. Pero para empezar, piden dinero para beneficio de ellos. Sí. De hecho, estaba yo hablando con mi sobrino igual otro día, mi sobrino igual le dijeron que tiene don de dones, tiene un don de sanidad. Pero dice que él no sabe, qué hacer,
pues si es verdad o no. Y me está preguntando y yo vengo, le digo, para empezar, tiene que salir de la escritura, le digo. Porque todo lo que, si sale de la Biblia de Dios, si no le digo, tienes que a leer, a conocer la palabra de Dios, le digo, sobre todo a leer, esta abuela de él, evangélica, evangelista. Entonces, ¿qué le está si puede? Dice, yo que tú ya sabes de la Biblia, dice, yo quiero que te hacer una pregunta. Y ya me dijo, yo le dije, vengo, todo lo que salga de la palabra de Dios, esto es Dios hablando, le digo. Y ya te va a decir, y se quedó así pensativo. Le digo, ve, un ejemplo, le ese ejemplo de los dones que hacen allá, los católicos, le digo, ve, ahí sanan el niño. Pero ¿qué estoy sacando? Le digo, ve, dinero. Ya lo fue analizando ella. Y la gracia que fue que me dio fue una palabra para enseñarle. Y le puse así ejemplo de vida, pues. Digo, como ve, le digo, nosotros estamos aquí, le digo, ahí no estamos aquí, le digo. Si no, somos los Cristos, por ejemplo, Cristo te va a decir, yo veo por ti, o no, y ves tú, yo lo llevo. O sea, esa carga de Dios ya la llevo yo, o la lleva a Cristo, le digo, por ti. Así igual ya le expliqué lo del sacrificio de Cristo y se quedó pensando. Qué bonito día es. Y me gusta mucho aprender. Sí. Ahí es donde nosotros tenemos que poner lo que dice aquí en 1 de Corintios, amén. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Tú eres fiel a Dios? ¿Tú eres fiel a Cristo? Porque si tú no eres fiel a Dios, entonces no vas a recibir un don de Dios. Si no puedes que recibas un don del enemigo, y si ya es la carne, pues mínimo, esa es la carne, no la que está Y se ve, ahorita pero la carne es la entrada al enemigo. tía, o sea que yo puedo llamar a mi abuelita, a mi hermana que está enferma. Le digo, déjalo, si el don que tú tienes, le digo, es de Dios por medio de medios. ¿Sabes cómo es medium, verdad? Dicen, sí es. Pues no por medio de ese medio, no por medio de la oración de fe, le digo. ¿Cómo dice? Pues orar a Dios, le digo, y pone tu mano a tu boca, digo, y tú por fe, le digo, la vas a sanar. No tienes que meterte un espíritu malo, le digo, ahí digo, para que según sale por medio de ti, le digo, no le digo. Pero el que sale, le digo, es el Espíritu Santo de Dios, nada más que está explicando de allá. Sí, amén. Gracias a Ese Dios es el que me estuvo problema, escuchando. que la gente cree que tiene algo y que le pertenece y que lo puede hacer a su voluntad. Cuando la persona empieza a pensar al enemigo, amén. Ahí lo único que le va a dar entrada es al enemigo. Él tiene que cortar eso y empezar primero a buscar a Dios y a reconocer a Cristo. Y tienen preguntas ellos, tienen preguntas, y bien que saben, porque ¿sabes que dice mi hermana? Aquí Daniel te hace unas preguntas, me dice. Digo, ¿de qué? Ya se me olvidó, dice. Es que le digo, dice, que pero la fina a ella la que sabe. ¿Por qué no a ellos? Si también son muy espiritualistas. Porque no quieren escudriñar las escrituras, invítelo a Y se escudriñar ponen las a pensar. escrituras. Amén. Meta eso del Facebook, que ahí le va, le voy a ir, ya pasa por el Facebook los Para mensajes, aprender. le pueden verle. Ah, bueno. Sí, para que aprendan. Para que Pero sí, escuchen. hermano, si uno se deja guiar por eso, de repente la persona lo que hace es que le da entrada al enemigo. Me ha tocado conocer gente que alguien le dijo que Laura, que el no sé qué, que aquí, y empezó a entrar en el mundo espiritual, pero se fue hacia el enemigo también. Se fue, su vida fue caminando hacia las cosas del enemigo, y cuando viene a Cristo, en lugar de ser libre, lo que está es endemoniado, amén. Porque creía que hacía cosas en nombre de Dios, pero realmente no era Dios el que estaba actuando en su vida, sino eran los espíritus inmundos. He conocido gente que dice que tiene don de sanidad lo ha sanado. Y realmente lo que ha pasado es que esas personas no han podido ser libres. Y yo voy a ir todavía más allá. Se dicen cristianos hoy en día y siguen sin libertad. En una ocasión que yo oré por ellos y le dije, usted tiene que renunciar. Y cuando usted renuncie a la sanidad
dispuesto el enemigo, yo quiero decirle algo, ¿está dispuesto a que la enfermedad vuelva? No. A ver, hay que decir. Amén. ¿Por qué la enfermedad va a volver? Porque es el enemigo operando. Porque en medio de esa enfermedad, Dios quiere obrar, pero para darle libertad y para darle sanidad, pero la sanidad que viene de Él. Le dije, mire, va a volver, pero no va a quedar ahí. No creo que usted va a ser esclavo de esa enfermedad. Amén. El Señor quiere hacerle libre, pero primero quiere libertarle de adentro hacia afuera. Si usted permite que el Señor le liberte de dentro hacia afuera, entonces va a ser otra cosa totalmente diferente. Pero si usted quiere seguir Es que en ahorita mi esa hermana mentira, tiene una enfermedad que le conté a la hermana Cristian, que se le paralizó a mi hermana el estado del cuerpo. Como le fuera a dar el mal de mi papá, ese mal de mi papá. Y no puede dormir de noche, no se puede acostar. Tiene que dar dormir sentada. Una coser porque no me sentaba. Entonces cuando se acuesta, a veces para dormir de noche, pues en su cama, siempre que puedo mirar cuando su cuerpo se le escume. Y ya voy con doctores y todo, y pues uno que tiene que operarse, tiene que poner una vena, tiene que poner una vena. sí, las famosas venas que se torcen, que no es mentira del enemigo. Y está que se tiene miedo, pero no se quiere operar. Porque es que no Que creen. se acerque a Dios. Amén. Samuel. ¿Quién no tiene miedo de morir? Si le ponemos a Samuel el cristiano, lo dice el Nuevo Testamento. Los apóstoles, todos los que estaban. Dios. Amén. Tiene que buscar al Señor y conocer lo que Dios dice a través de su vida. Si busca la sanidad, la puede encontrar sin Dios. Porque esa es una realidad. Hay una joven que platicaba conmigo, ella pertenecía a un grupo sectario religioso y está muy decepcionada acerca de Dios, porque no le conoce, porque conoce el Dios de la religión y no conoce el Dios de la Biblia. Y ella me decía, es que a mí me dijeron en mi grupo religioso que todo lo que estaba allá afuera, incluso con libritos y con dibujos, le ponían los dibujos, era malo, era dolor, era angustia, yo iba a estar triste, yo iba a estar así, yo iba a estar así, yo iba a estar así. Y resulta que me voy al mundo y en el mundo yo no encuentro eso. Yo encuentro placer, yo encuentro felicidad, yo encuentro esto. Por eso no quiero creer en el Dios de la Biblia. Perfecto. Es que el Dios que te predicaron es otro. Porque el Dios de la Biblia dice que el pecado trae gozo, pero es un gozo falso, es un gozo temporal, es un placer, sí, te vas a sentir bien y te vas a sentir contento y te vas a sentir feliz, pero solo es temporal. Lo que Dios ofrece es eterno. Amén, gloria Entonces, a Dios. quiero que aprendamos acerca de la prueba de los dones, amén, porque quiero que nosotros lo podamos llevar en práctica a nuestras vidas, ¿sí? A que nosotros podamos entender que la gente se deja llevar por todo eso, por lo sensacionalista, amén, por las sensaciones, por los sentidos, porque quiere ser libre de la enfermedad, porque quiere ser libre del problema, porque quiere ser libre de la angustia, pero no porque quiera a Cristo, amén. Ese es realmente el problema. Yo conozco gente que ora todos los días, y conozco gente que ayuna todos los días, pero no porque quiera a Cristo. Su oración es egoísta, su oración es por su propio gozo y por su propio placer. Yo contaba el testimonio de un evangelista, le contaba yo a una hermana, amén. Cuando el Señor lo usaba él grandemente, los paralíticos se levantaban, pero un día había muchos paralíticos que se fueron decepcionados del predicador y dijeron, este predicador no sirve, este predicador es mentiroso, y se regresaron a su casa. Pero hubo uno que sí lo esperó hasta que salió de su silla de ruedas y dijo, no me voy a ir de estar conmigo, porque él allá dijo que Dios tiene poder para sanar. El evangelista bajó, se acercó a él y le dice, ¿cuál es el problema?
que usted oró por todos que recibieron sanidad. El que estaba a mi lado se levantó y el otro que estaba a mi lado también se levantó. ¿Y yo por qué no me levanté? Y el evangelista pregunta lo que nosotros preguntamos normalmente. ¿Crees que Dios te pueda levantar? Sí. ¿Crees que Dios tiene el poder de todo tu corazón? Con todo tu corazón, con todo mi corazón lo creo. No tienes dudas, no tengo dudas. Vi a ese pararse y vi al otro pararse. Y he visto gente que Dios ha sanado. Así que yo creo que Dios me puede parar. No sé por qué no me para. Se queda sorprendido porque es un hombre que tiene fe. Y es la primera base que nos da la Biblia acerca de la fe. Amén. Y él dice, pues voy a orar por ti, porque veo que tienes fe, o escucho que tienes fe. Y cuando aquel hombre cerró sus ojos para orar por este hombre que estaba en esa silla de ruedas, Dios le dijo, ¿qué va a hacer si yo lo levanto de la silla de ruedas? Y aquel hombre contestó, le preguntó el predicador, le dijo, ¿qué vas a hacer si Dios te levanta de esta silla de ruedas? Dice, hacer lo que siempre he amado con toda mi alma. Hacer lo que más desea mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón. Ser el mejor bailarín profesional de todos los tiempos. ¿Usted cree que Dios lo va a levantar? Problema está aquí y aquí. Que sí pasa, hermano, porque de dolores. El último dolor que yo tuve fue ahora, no hace mucho. Y era la columna y ustedes me vieron, Poncho es testigo, mi esposa es testigo, todos son testigos del dolor que yo tenía. Amén. El y me había sanado. Y yo le decía a Dios que Él me tallara, que Él me curara, pues. Y porque yo no quería tallarme. Incluso igual con la herida de mi pie, yo dije que ya hasta aquí no voy a tomar medicina, eso no, y sanó. Amén. Y aquí el Señor me sanó. Pues, no sé si ustedes se acuerdan que orando el pastor iba por los enfermos. Amén. Y aquí el Señor me sanó. Amén. No en ese momento se me quitó el dolor porque todavía yo sentía la molestia. Al rato o más tarde, al día siguiente yo no tenía dolor. Amén. Pero no porque yo lo vine buscando. O sea, sí oraba yo por él. Y en el momento lo creí cuando dijo el pastor Ever, a pesar de que no estaba aquí. Yo lo creí. Pero obviamente pues yo no lo agarré para hacer lo malo. Quizás Dios conoce nuestros corazones. Por eso a veces muchos dirán, ¿por qué no nos sana? Porque pues nos conoce. Tal vez una persona ha tratado de hacer lo que Dios dice que hagamos, que cómo debemos de comportarnos. Sí me ha y me ha ayudado. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, la gente normalmente busca a Dios por los dones, por lo que Dios puede hacer para con ellos. El hombre está acostumbrado a servirse de los dioses, porque el enemigo está al servicio de la gente. Pero Dios es todopoderoso y nosotros estamos para servirle. Amén. Amén. Entonces, dice, por eso es que es importante, dice, si confesares con tu boca. ¿Qué dices con tu boca, hermano? Tu lealtad a Cristo se va a demostrar con tu boca. Amén. Y ahorita le voy a añadir algo más. Amén. Aquí no dice con tus textos porque en aquella época la gente no deseaba. ¿Verdad? Pero ¿qué dices? Texto, hermana, de la Biblia. Texto de la Biblia. Sí, pero no, hermana, pero para conseguir papel era carísimo. Imagínense que yo le vendía una hoja de papel y decía, hermana, y me vendí una hoja de papel, así como no. ¿Cuánto es? 2.500 pesos. Era cara. Entonces no cualquiera escribía, no cualquiera sabía escribir y no era muy común en la época este trabajo. Había una persona común, pero hablar era común. Todo el mundo hablaba. Y hoy hablar sigue siendo común, pero testear es más. Entonces, eres leal al Señor con tus pensamientos, porque dice, primero se cree con el corazón, se cree para justicia, aquí es primero, y con la boca y con los dedos se confiesa para salvación. Amén, gloria a Dios.
Si alguien no es leal a Cristo, hermano, lo que dice tiene que pasar por un filtro de la palabra. Amén. Para que el Señor, nosotros tengamos seguridad en nuestra vida, tenemos que ser leal a Cristo con nuestra mente, con nuestra boca y aún con nuestros dedos. Hablando a la época. Amén. A la época en que vivimos. Lo que escribe. Amén. Sí, Eso es. Hoy que falleció el señor de acá, de la Orueta, le digo a un señor, fíjate que acaba de morir, sí lo conocí, la mecha, está dura esta situación, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, arrepentirnos, le digo. Si estamos en pecado, ¿qué es la de otra? ¿A dónde vas? Claro. Eso es lo que nos queda hacer, le digo, arrepentirnos. Y escribiendo texto, Amén. Entonces, hermanos, cuidemos la lealtad al Señor en la manera que lo vamos nosotros a confesar. Si confesamos con nuestra boca, dice que Jesús es el Señor. Yo siempre he dicho algo, si algo quiere estorbar el enemigo en el creyente, es abrir su boca para testificar otro de Cristo, abrir su boca para orar. Cuando estamos estorbado nuestro corazón o nuestra mente o atribulado, o son los dardos del enemigo, hermano, en contra de nuestra mente, que no nos deja el enemigo orar. Yo no sé si usted le ha pasado, pero hay momentos en los que el enemigo te empieza a bombardear. Ya te acuerdas, la excusa, la lista que dice, el mandado de mañana, y estás intentando orar y tu mente está estorbada. Ahí lo que tú tienes que hacer es abre tus labios. Abre tus labios y empieza a glorificar al Señor, empieza a clamar al Señor, porque si no, no vas a poder hacer una oración. El enemigo va a estar maquinando en tu mente y en tu corazón. Esa es la primera prueba, hermano. Alguien que tiene a Cristo. Vamos con el segundo, la prueba práctica. ¿A qué se refiere esto de la prueba práctica? Amén. Manifestar con nuestra vida la vida de Cristo. Si alguien en su vida no está manifestando la vida de Cristo, si no está manifestando lo que el Señor hace, hay que tener cuidado, porque entonces o es la carne la que está obrando, o puede ser el enemigo el que esté obrando en la vida de esa persona. Amén. Yo quiero aclarar algo, lo vamos a detallar todavía. Bueno, aquí en este punto lo vamos a detallar ahorita, porque no está en santidad, puede ser usado por el Señor, y yo te voy a explicar por qué. Pero quiero que entendamos que el ideal de Dios es que nuestra vida refleje la vida de Cristo. Si nuestra vida no está reflejando la vida de Cristo, entonces, hermano, va a haber estorbo. Los hermanos de Corintios eran personas espirituales en el sentido en el que se desplegaban dones espirituales, pero estaban ajenos al poder santificador del Señor. Quiero hacer un listado de los problemas de la iglesia de Corintios. Fomentaban divisiones, peleaban entre ellos y eran divisionistas. Se envanecían en inmoralidades, ya nosotros lo hemos dicho, un hombre vivía con la mujer. Se deleitaban en la indiferencia hacia algunos hermanos. Si este hermano me cae bien, le hablo; si este hermano me cae mal, no le hablo; si este hermano es rico, le hablo de él; si este hermano es pobre, que se siente hacia atrás. Estaban constantemente en conflictos con los hermanos, incluso iban ante las autoridades para resolver dichos conflictos. Con facilidad se volvían a las prácticas paganas, participaban de las cosas que eran sacrificadas a los dioses y participaban de la Santa Cena en el... Porque vuelvo a repetir, el poder energético de Dios va a la par del poder santificador, pero no es lo mismo. Amén. No es lo mismo. La iglesia de Corinto tenía estos problemas.
la vida de Cristo. Y por eso es que incluso los de Clovis decían al hermano Pablo, pues, hermano, yo no sé qué relajo trae. Es un relajo. Porque pasa esto, pero tienen dones. Pero se jactan que Dios le habla, profetizan, hablan en lenguas, oran por los demás. Y el apóstol Pablo dijo que esto era posible, pero no era el ideal, hermano. No es el ideal del Señor que nosotros, que nuestra vida no testifique de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Porque yo puedo decir, usted puede tener dones del Espíritu Santo de Dios y no ordenar su vida. Pero si usted no ordena su vida, se va a quedar el día que Cristo venga. Y el creyente no debe de perder su propósito y su blanco, amén, que es vivir eternamente al lado de Dios. Cuando el creyente pierde ese blanco, entonces empieza a navegar. No le permite marcar el propósito al que el Señor le ha llamado, amén. Entonces, hay personas que le restan la importancia a los dones, amén. Y dicen, no, lo más importante es el amor. Los dones ya no son importantes, lo más importante es el amor. Y los de Corinto decían, no, el amor es lo de menos. Ninguno. Lo más importante son los dones. Amén. Pero el Señor, a través de esta carta del apóstol Pablo, les dice que sí es importante el amor, pero que también hay que procurar los dones. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. Si alguien lo encuentra, que por favor me le dé lectura. Amén. 1 Corintios 12, 31. Así dice la palabra del Señor. Procurad pues los dones mejores, mas yo un camino aún más excelente. Amén. Dice, procurad los dones mejores, mas yo muestro un camino excelente. ¿Qué sigue? Ya no, 13.1, por favor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amén. Entonces, el camino que el creyente debe de seguir es el camino del amor. Ya hemos hablado del camino del amor. A tu fe, añádele a la virtud, al conocimiento, paciencia, a la paciencia, a la piedad y al afecto fraternal. Sí, ya no hay problema, pero ya sé que está ahí por ahí. El carácter cristiano y la vida justa debían ser el objetivo supremo de sus esfuerzos. Amén. El apóstol Pablo no quería que se desanimaran en los dones, pero quería que ellos entendieran que el objetivo de la vida cristiana, hermano, es el carácter de Cristo. Es fomentar en nosotros el carácter de Cristo. Amén. Yo quiero decirle algo en esta hora de la tarde. El plan del enemigo es cierto. Amén. En que el carácter de Cristo se ha formado en nosotros. Y va a buscar la manera de distraernos para que el carácter de Cristo no se forme en nosotros. Pero el plan del Señor es de formar el carácter de Cristo y de ahí usarnos en dones y en ministerios. Pero se tiene que anhelar que el carácter de Cristo sea formado en su vida, en su mente y en su corazón. Yo quiero testificar algo que me pasó hace algunos años. Hace unos años me invitaron a predicar a una iglesia. Y en esa iglesia donde yo estaba predicando, donde yo iba a predicar, empezó las alabanzas y aquella hermana que estaba dirigiendo, hermano, cantaba hermoso, preciosa, y no porque tuviera una voz, pues digamos, muy privilegiada, pero se sentía que lo hacía con el corazón, se sentía que lo hacía con el alma, que ella realmente estaba haciendo lo que anhelaba de parte de Dios. Tanto, hermanos,
sentía la presencia de Dios en aquel lugar. Y muchos hermanos danzaban, otros hablaban en lenguas, otros lloraban. Y era una cosa tan bonita la presencia del Señor que llegó un momento en el que yo dudé de lo que yo iba a predicar. Porque le oré al Señor y dije, Señor, dame una palabra. Y el Señor me dio una palabra para esa iglesia. Cuando yo llegué, yo dije, los hermanos son espirituales. Yo cómo voy a hablar de los rudimentos del evangelio, de las primeras cosas como cristianos, si estos hermanos son espirituales. Aquí se siente la presencia del Señor. Aquí los hermanos gritan, gloria a Dios, aleluya. Y todo es tan bonito y hermoso que en un momento yo sentí que me sentía chiquitita y pequeña delante de todos ellos. Y recuerdo perfectamente que antes de que la alabanza terminara me fui a orar y le dije, Señor, si me dejé llegar por mi carne y esto es lo que tú no quieres hablarle a este pueblo, aún estoy aquí, aún estoy a tiempo, dime qué es lo que tú quieres decirles a ellos. Y el tema no cambiaba. Y el tema no cambiaba. Era acerca del evangelio. Y yo decía, estos hermanos no necesitan el evangelio, estos hermanos ya están evangelizados, estos hermanos tienen dones, estos tienen los fundamentos. Me paré enfrente, el tema no cambió y yo dije, pues Señor, aquí voy. Y perdóname si estoy haciendo mal. Y empecé a predicar. Cuando yo hice el llamado para el arrepentimiento, para el pecado, para la idolatría, para la fornicación, para el adulterio, toda la iglesia pasó. Toda la iglesia pasó al frente. Que cuando yo abrí mis ojos, yo dije, pues quizás es para uno la palabra. Gloria a Dios. 1 o 1 millón valen la pena. Que cuando yo abrí mis ojos, que iba a llorar por los hermanos que habían pasado, tuve que pedir ayuda a otro pastor. Amén. Porque quiero que entendamos que el poder energético de Dios no es lo mismo que el poder santificador de Dios. Que la santificación del Señor viene por medio de los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo se dan en la madurez espiritual que nosotros tengamos. Que nos quede a nosotros claro, hermano. Amén. Bonito. Yo cuando yo sentí aquello, hermano, aquella presencia del Señor, aquel gozo del Espíritu, yo dije, ay, en esta iglesia me quiero quedar. Ya no me regrese, Señor, a mi casa. Déjame aquí. Cuando yo miré lo que hay, lo que quizás nosotros no podemos ver con nuestros ojos, lo profundo del corazón, cuando el Señor puso al descubierto el pecado del pueblo, entonces yo dije, Señor, tú no te equivocas. Tú sabes por qué estás haciendo estas cosas. Entonces hay gente que puede manifestar los dones, y voy a ir más fuerte. Hay iglesias que pueden manifestar todos los dones, pero en santidad y en integridad delante del Señor no andan. Es distante, amén. Y la iglesia de Corintios es el más de ellos. Con eso no significa que nos vamos a oponer a que alguien hable en lengua o a que alguien manifieste. No, hermano. Yo no puedo prohibirlo como hay grupos que lo hacen. Yo no puedo prohibirlo porque la Biblia lo autoriza. La Biblia dice, hablen de 1, 2 o 3 y otro interprete. Si la Biblia lo autoriza como iglesia, lo tenemos que hacer. Amén. Pero el amor, que es lo que nos leía nuestro hermano ahí, que es lo supremo, no es un don. ¿Saben por qué nos gustan los dones? Porque el Señor los envía de manera sobrenatural. Tú oras, clamas al Señor y si está en la voluntad de Dios, Dios te lo da. Entonces Dios le da a los jóvenes el de continencia, que es el que no quiere. El que está pidiendo el don de continencia no se lo dan. Y el que no lo pide, ya va. Amén. Pero el amor es un fruto. Y para que yo tenga un fruto, vamos a hablar de un fruto natural. Para que yo tenga un fruto, primero tengo ¿qué? Hermana, de eso que esto de continencia, yo cuando me separamos, yo dudé de mí, porque digo para testimonio que la iglesia.
yo dije, fíjate cómo piensa el hombre. Yo dije, ve, quién sé cuántos hombres van pasando sobre mí, dije, fíjate. O sea, después me voy a enamorar quizás, yo dudaba de mí misma. Yo decía, ay Dios mío, decía eso. Yo tenía miedo de mí misma, pues. Pero gracias a Dios, cuando vine aquí a la iglesia, pues, conocí la palabra del Señor. Yo me sorprendí porque, gracias a Dios, pues, mi mente cambió. Amén. Ya no. Porque el Señor sabe dónde es que se necesita, amén. Es Dios el que al final del día decide Yo ayer por le su voluntad y por hablando. hay la necesidad. Que me enamoraba más de 8 años después que estaba enamorada de mí y me volvió a hablar. Pero yo le dije que no. Y me volvió a hablar después de 8 años. Y ya yo tuve el valor igual para decir, ¿sabes qué? Pero no es para los hombres. O sea, yo ya fue firme en familia. Amén. Entonces Y yo el no sé Señor, ¿cómo puede que yo pueda sentir? Me decía, me decía mi suegro, ve, viene mala la mentalidad de mi suegro. Me decía, tú te puedes buscar otro hombre, dice, te puedes ver a casar, dice, pero no eres fea. Tú eres muy guapa, tienes tus herramientas, me decía mi suegro. O sea, ella era el consejero de la iglesia, me estaba aconsejando a mí, que era pues de la iglesia. sí, el enemigo. Sí, es donde realmente se necesita. Entonces no tiene que ver. Ahora, volvemos al fruto. El amor es un fruto. Hay que sembrarlo. Tú tienes que sembrar la planta, tienes que sembrar la palabra de Dios. Mientras tú más siembres la palabra de Dios, la palabra del Señor va a ir creciendo y conforme más vaya creciendo va a ir dando fruto. Si no siembra la palabra de Dios en su corazón, no puede obtener el fruto. Y si no tienes árbol, menos fruto. Y ahí es donde no nos gusta porque ahí se requiere la paciencia, el esperar. ¿Sabe qué hace la gente hoy en día? Ay, no, es que si siembro la semilla si tiene, Y lo voy a ver. mejor compro un árbol de injerto y ese rapito a la fruta. Sí. Pero ya modificaste el ADN de la planta. Incluso te lo podés echar a perder. Incluso tanto árbol de injerto es lo que ha producido muchas plagas. Y luego Por la configuración genética que se le ha hecho al ADN de las plantas. Amén. es como si fuera el enamoramiento. Hermano, no podemos nosotros caer ahí. Tenemos que ser pacientes para esperar el fruto del Señor. El que siembra tiene que tener paciencia para poder recibir la cosecha. Te va a ir viendo ahí la plantita y va a ir viendo, le va a ir viendo cómo va creciendo. La gente va a decir, ay, eso que es cristiano, pero no tiene amor. Es que es un fruto. Es un fruto. Apenas soy un árbol tiernito. Es un fruto. Pero ahí voy. Amén. Tenemos que entender eso, pero puede tener paternal virtud. El camino hacia el amor es mejor, hermano, que cualquier otra cosa, porque ese te permite caminar en integridad delante de Dios y te permite también servir a otros. Amén. El fruto del Espíritu Santo tiene que ver con el poder santificador del Señor. Amén. Quiero apuntar 3 cosas aquí en la prueba práctica. Número 1. El bautismo en el Espíritu no hace a una persona inmediatamente perfecta. Y este es un error de muchos cristianos que anhelan el bautismo del Espíritu Santo para ser perfectos, para que ya todos sus problemas, si me bautizas, tú me bautices, el carácter me va a cambiar, todo me va a cambiar, y la vida me va a cambiar, y todo me va a cambiar, y las cosas se me van a dar. Y creen que el bautismo del Espíritu Santo es para eso. El bautismo del Espíritu Santo no es para eso, el bautismo del Espíritu Santo es para servir. Amén. En la guardia de oración y ayuno nosotros veíamos a alguien, no recuerdo quién fue, si está aquí le pido perdón, pero alguien puso, oren por mi carácter. Que cambie el carácter. Yo le dije, sí vamos a orar por usted, pero el carácter cambia cuando siembras la palabra del Señor. No sé quién fue. No sé quién fue, no decimos quién fue. El bautismo en el Espíritu Santo no hace a una persona
No, pero lo mismo, es otra hermana. Hermano, yo siento que cambiar el carácter, porque debemos de tener un carácter. Sí, el carácter de Cristo. Tenemos que tener un carácter, pero diría usted, o sea, el carácter, quizá él pensaba, quizá él gritó a un gruñón o él quería cambiar eso. Sí, y es bueno. Pero su error estaba en que creía que orando nada más iba a cambiar su carácter. Oren por mí para que Dios cambie mi carácter. Entonces su planteamiento está mal. Amén. Oren por mí para que yo pueda poner en práctica la palabra de Dios y mi carácter sea cambiado por la palabra del Señor. El Evangelio de Juan es el Evangelio más bonito. Amén. Un hermano decía, la Biblia debería de empezar no de Mateo sino con San Juan. Y yo también lo creo. ¿Sabe por qué? Porque Juan escribe unas palabras preciosas. Dice, estas palabras que yo les digo son vida y son verdad. Amén. Mis mandamientos traen vida, hermano. Los mandamientos de Dios traen vida. La palabra del Señor trae vida. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra, sembramos la palabra, obedecemos el mandamiento del Señor, hay victoria. Amén. Yo quiero decirle algo. Cuando en una guardia de oración y ayuno, después de que hacemos la lectura, o en una vigilia, después de que hacemos la lectura, y le digo, hermano fulano, cuénteme de qué trató su lectura. El hermano se para y me dice, hermano, yo leí Mateo, leí la genealogía de Jesús, de que Jesús venía de Abraham y por último de Adán, que pues nació en Belén, de la Virgen, que José no lo quería, y pues al final del día siempre sí, se quedó con ella y con el niño, amén, y se siente. Fue una lectura sin fruto, porque no recibió un mandamiento. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú lo que tienes que esperar a tu vida es un mandamiento. ¿Qué Dios quiere que yo haga? ¿Qué Dios quiere que yo ponga en práctica? Y cuando tú tienes un mandamiento de Dios, cuando tú tienes una promesa de Dios y empiezas a actuar entonces en ese mandamiento, tu lectura fue fructífera. Amén. Trajo resultado a tu vida. Porque a veces me leí 5 libros de la Biblia, hermano, ayer. Y de los 5 libros de la Biblia, ¿cuál es el mandamiento? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿En qué estás trabajando? No, pues yo me lo leí. Había uno que me dijo, no, si esa historia ya me la sé, ya sé que te sabes la historia. Lo que no te sabes es el mandamiento. Lo que no has entendido es lo que Dios quiere para ti. Es infructuosa una lectura cuando solamente conoces la historia, pero no hay nada que tú quieras tomar para poner en práctica la palabra del Señor. Porque los mandamientos de Dios y la palabra de Dios es lo que trae vida, es lo que te santifica, hermano. Amén. Conforme a la palabra del Señor y que al mismo tiempo usted anhele los dones. Pero no que anhele los dones nada más y que ya no importa como yo digo, además Dios me usa. Mi hermana, porque que esa gente de allá de los católicos según van a servir, dice. ¿Sí? Pero pagan para ir a servir. Sí. Pagan los 200 pesos. El punto es la vida nueva. Amén. Me decía un hermano, yo le decía a un hermano, a un anciano en la iglesia, me acuerdo perfectamente platicar con él y decirle, hermano, antes de que yo estuviera al frente de la iglesia, yo le dije, me siento impreparado, porque en otros grupos religiosos, como lo que menciona la hermana, y en otros, la gente se prepara muchísimos años. La gente sabe griego, arameo, hebreo, un montón de cosas que estudian. Y yo conozco lo que la palabra del Señor dice, pero no tengo. Se rió el varón de Dios, se sonrió y me dice, sí, hermana, tiene razón. Lo que ellos no tienen es el poder santificador del Espíritu Santo. Lo que ellos jamás. Vaya a mi iglesia, ahí hay profecía. Te va a decir otro. Vaya a mi iglesia, ahí los hermanos cantan y danzan. También en esta. Amén. Pero lo que usted tiene que decir es, vayan porque Dios quiere que tú tengas una vida nueva y una vida diferente. Ese es el plan del Señor para con nosotros. Aquí nos vamos a quedar, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Todavía nos falta, no hemos terminado con la prueba práctica de los dones. Nos faltan 2 cositas pequeñitas. Pero aquí lo vamos a dejar. Vamos a darle gracias al Señor. Yo quiero que nosotros entendamos
esto. Amén. Y quiero que busquemos primeramente el poder santificador de Dios en nuestras vidas. ¿En dónde? En nuestras vidas. No la del vecino, hermano. Yo me preocupo por mis vecinos y les amo y oro por ellos. Pero cuando yo me afané por querer cambiar la vida de mis vecinos y de los que viven a mi alrededor, lo único que hice fue destruir la mía. Y entendí que el Señor me estaba llamando a mí a ser ejemplo. Van a seguir tu ejemplo si ellos quieren. Tú preocúpate en ser ejemplo. Y si ellos quieren, van a seguir tu ejemplo. Y si ellos no quieren, entonces me habrán rechazado a mí y no a ti. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿no? Amén, gloria a Ser Dios. imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo de Jesucristo. ¿A quién tiene usted que imitar? A Cristo. Y conforme usted vaya santificando su vida, el Señor va a ir añadiendo lo que Él quiere y las necesidades que Él vaya haciendo. Póngase de pie, vamos a hacer una oración.